Algo muy grave tuvo que pasar para que Honda aceptara en silencio lo que nadie quería escuchar tan pronto. Fernando Alonso llegó a 2026 creyendo que Aston Martin por fin tenía la estructura, el talento y el socio técnico para pelear arriba. Pero 3 carreras después, la imagen es otra. Abandonos, vibraciones, baterías comprometidas y un coche que ni siquiera ha podido mostrar su nivel real. Y aquí está lo inquietante. Esto no apunta a un fallo menor ni a un ajuste pendiente, sino a un problema de origen. Para construir esta historia, hubo que cruzar el arranque tardío del proyecto Honda, las señales que ya aparecían en Bahrein, el impacto físico que sufrió Alonso y el momento exacto en que la propia narrativa oficial empezó a resquebrajarse. Porque cuando un equipo deja de hablar de soluciones rápidas, lo que está en juego ya no es una carrera, es todo el proyecto. La pregunta ahora no es solo qué salió mal, sino desde cuándo estaba condenado. Antes de profundizar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video ahora mismo. Voy a leer todos, y algo que muchos preguntan, ¿cómo se crean estos videos de noticias? Fue con videos simples como estos que logré monetizar canales en YouTube. Si quieres aprender cómo crear canales en este formato, dejé un ebook en el comentario fijado. Solo entra al enlace para ver cómo funciona. Algo empezó a romperse, mucho antes de la primera carrera, y ahora por fin empieza a notarse en público. 3 carreras y ni un solo final. Australia terminó antes de tiempo. China terminó igual. Pero lo más preocupante no fue el resultado, fue cómo ocurrió. Vibraciones constantes, fallos en la batería y un coche que simplemente no puede funcionar como debería. Y en medio de todo eso, Fernando Alonso, sintiendo en sus manos algo que no encaja, algo que no es normal en Fórmula 1. Porque cuando un piloto como Alonso habla de límite físico, no es un detalle, es una señal de que el problema no está en la superficie. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar. Porque esto no es un error que apareció con el uso, no es desgaste, no es mala suerte, es algo que viene desde el inicio, desde el diseño, desde decisiones que se tomaron cuando el proyecto apenas comenzaba a tomar forma. En Barcelona ya había indicios. En Bahrein, durante los test, el equipo consumió casi todas sus piezas de reserva en una sola sesión. Eso no es normal, no en un proyecto que apunta alto. Pero aún así, se siguió adelante, porque detenerse ahí habría significado admitir algo mucho más grande, algo que nadie quería decir en ese momento. Y entonces llegaron las carreras, y con ellas, la realidad. Las vibraciones no solo afectaban el rendimiento, empezaron a dañar los sistemas eléctricos, a comprometer la batería, a limitar la energía. Pero lo más delicado es que también estaban afectando al piloto. Alonso tuvo que retirarse porque el impacto físico era demasiado alto. Y eso cambia todo, porque ya no es solo un coche que no rinde, es un coche que no se puede llevar al límite. Mientras tanto, dentro del equipo, el discurso empezó a moverse. Ya no se hablaba de mejorar tiempos, ni de introducir pequeñas soluciones. Se empezó a hablar de entender, de contener, de sobrevivir. Y en Fórmula 1, cuando un equipo cambia su lenguaje así, es porque algo se ha roto por dentro. Y aquí aparece el dato que lo cambia todo. Después de semanas, después de pruebas, después de intentar encontrar respuestas, la conclusión es clara. El problema no está en una pieza, no está en un ajuste, está en la base del motor, en su arquitectura, en cómo fue construido desde el principio. Y eso significa una cosa muy simple: no se puede arreglar, no con actualizaciones, no con calibración, no con tiempo en pista, se tiene que rehacer desde cero. Y eso, en plena temporada, lo cambia todo, porque no se trata solo de perder rendimiento, se trata de perder el presente, de aceptar que este año ya no es para competir, es para resistir.
Y en ese punto Aston Martin queda en una posición muy delicada, porque el coche que diseñaron no puede mostrar lo que realmente es. Cada dato que recogen está condicionado. Cada vuelta está incompleta. Es como intentar entender un coche que nunca está funcionando al 100%. Y así, construir el futuro se vuelve mucho más complejo. Ahora todo se traslada a Suzuka, la carrera de casa para Honda, un escenario donde todo el país mira, donde la presión no es solo deportiva, es emocional, es identidad. Y justo ahí, el equipo llega sabiendo que su motor tiene un fallo estructural, sin garantías reales, sin soluciones inmediatas, solo con medidas temporales. Y en medio de todo esto, Alonso acaba de ser padre. Un momento personal enorme, pero al mismo tiempo está dentro de un proyecto que no puede responder. Y aún así, sigue, no se aparta, no baja el nivel, sigue empujando. Y eso es lo que hace que esta historia pese más, porque no se trata de falta de talento, se trata de contexto. Y cuando se juntan todas las piezas, el inicio tardío del proyecto, las limitaciones del presupuesto, los problemas desde el primer test, el impacto en pista, aparece una lectura que cada vez tiene más sentido, no como afirmación, como interpretación basada en lo que se ve. Quizá el verdadero objetivo nunca fue este año, porque todo apunta a que el foco ya se está moviendo hacia el siguiente ciclo, hacia un motor completamente nuevo, hacia una estructura que todavía está en construcción, hacia un punto donde realmente se pueda medir el proyecto, y ese punto empieza a tener nombre propio: el siguiente año. Eso no significa que todo esté perdido, significa que el tiempo ha cambiado, que el presente es una fase de transición y que, una vez más, Alonso está en el centro de una historia que no depende de él, pero que pasa por él. La temporada sigue, las carreras siguen, pero lo que estamos viendo ya no es una lucha por resultados, es algo distinto. Es un equipo intentando reconstruirse mientras compite. Es un proyecto que intenta sostenerse mientras se reinventa. Y ahora la pregunta es inevitable. ¿Esto es solo un error que llegó demasiado pronto? ¿O es la señal de que el proyecto nunca estuvo listo para este momento? Si este análisis te hizo ver la situación de otra manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios qué piensas realmente. Porque a veces, en la Fórmula 1, lo más importante no es lo que pasa en la pista, es lo que empieza a revelarse cuando las cosas dejan de funcionar.